A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet. La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz, a la que Foucault le contestó que es la política la continuación de la guerra por otros medios. En cualquier caso, podemos afirmar que donde empieza la guerra, termina la política. Como el mismo Kant señalaba, lo peor de la guerra es la cantidad de gente mala que produce. Los reales espacios de libertad, de democracia y de paz son creados, así como lo enseñaba Hannah Arendt, cuando el quiero y el puedo coinciden, y esto se logra, entre otras cosas, con la participación política. Es decir, cuando realmente comprendemos que donde empieza la política termina la guerra. A continuación, me permito exponer las razones por las cuales la Fiscalía General de la Nación sostiene que el legislador excedió sus competencias de reforma en la adopción del contenido final del artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2012. En nuestro concepto, este implica una sustitución de la Constitución en al menos dos de sus pilares fundamentales: la restricción absoluta de la participación política futura de los excombatientes, exguerrilleros, condenados por los hechos excluidos de la calificación de delitos conexos a los políticos, sustituye principios fundacionales y definitorios de la identidad de la Constitución. De una parte, el principio democrático y de participación política, y de otra, el valor y principio de la paz, con un alto costo para el logro de los fines de un Estado social y democrático de derecho en proceso de lograr la reconciliación nacional, como es el caso de Colombia en la actualidad. Adicionalmente, una medida tan altamente restrictiva de los derechos políticos de los desmovilizados, la cual impide su participación, no haya siquiera justificación en una supuesta mayor realización de los derechos de las víctimas. En efecto, el fin perseguido, legítimo perseguido por el Estado, de garantía de reparación y no repetición, puede y debe lograrse por otros caminos que no pasan por la negación de la participación política de los excombatientes en cualquier circunstancia. Se torna así en una medida excesivamente retributiva, que no es propia de un paradigma más ajustado a nuestra Constitución y a los pilares de la paz, que se manifiestan más en una justicia reparativa, restaurativa y transformativa de los derechos de las víctimas. Con el fin de fundamentar esta postura, la presente intervención estará estructurada de la siguiente manera. Para empezar, haré una breve referencia al test de sustitución de la Constitución que ha sido desarrollada en la jurisprudencia de esta alta corporación, y con posterioridad expondré las principales razones por las cuales la Fiscalía encuentra que uno de los contenidos normativos de la disposición conlleva la sustitución de la Constitución en dos de sus pilares fundamentales ya enunciados: el valor y el principio de la paz,
y el principio democrático y de participación política. Sustitución de la Constitución. La Corte Constitucional decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos de reforma a la Carta solo por vicios de procedimiento en su formación. Esto significa que se encuentran excluidos del control judicial de constitucionalidad los vicios materiales o de fondo que puedan sobrevenir a las modificaciones constitucionales, pues el constituyente quiso otorgar al legislador el poder reformatorio de la Carta sin más límites que los impuestos por el procedimiento democrático. El proceso de reforma constitucional salvaguarda diferentes principios democráticos como son la suficiente deliberación, la unidad de materia y el respeto por las minorías, entre otros. Precisamente, un presupuesto para la materialización de tales principios es la competencia, en tanto el trámite solo puede adelantarse por quien tenga la facultad constitucional para ello. Es en este punto donde entran a jugar un papel importante precedentes jurisprudenciales sobre sustitución. Desde la sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional dejó entrever que el poder reformatorio de la Carta que tiene el legislador no puede ser ilimitado y que el ejercicio del mismo debe enmarcarse en los mandatos fundamentales de la Constitución. Socavar dichos principios esenciales significa sustituir la Carta y, por tanto, desbordar el poder de reforma que el constituyente le entregó al Congreso de la República. Sobre esta base, la Corte ha construido una doctrina constitucional según la cual, si el legislador reemplaza la fórmula política, el eje definitorio y el modelo axiológico de la Constitución a través de un acto legislativo, excede sus límites competenciales y, en consecuencia, dicha reforma puede ser declarada inexequible. Pero ¿cómo saber si el legislador, con el pretexto de utilizar el poder de reforma, sustituye la Constitución? La Corte ha señalado que para identificar las anteriores situaciones debe adelantarse un juicio de sustitución, que en síntesis es un examen basado en la construcción y confrontación de las premisas de un silogismo. La premisa mayor es el elemento esencial o definitorio de la Carta que se considera reemplazado. La premisa menor, el contenido y alcance de la reforma constitucional acusada, y finalmente, la conclusión es el resultado de confrontar si la premisa menor significa o no un reemplazo y desnaturalización de la premisa mayor. Así, de acuerdo con la jurisprudencia, el reemplazo de un elemento definitorio por otro opuesto o integralmente diferente vuelve imposible la armonización de la pretendida reforma con el resto de normas constitucionales y constituye un vicio en el procedimiento de reforma que impone la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reformatorio. Razones por las cuales el contenido final del acto legislativo 01 de 2012 sustituye la Constitución. La disposición objeto de examen establece lo siguiente. Artículo transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. Y viene la parte que considera la Fiscalía General de la Nación sustituye la Constitución por atentar
con principios fundamentales de la Carta y eje definitorios de la misma, como son la paz y el principio democrático. Esta es la parte sobre el cual se solicita la inconstitucionalidad. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos. A nuestro juicio, el contenido normativo del último aparte, que dispone no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos, altera elementos definitorios de la Carta Política, por lo que debe ser declarado inexequible por esta corporación. Lo anterior, sin que esta declaratoria de inexequibilidad suponga que al proceso de justicia transicional le es aplicable el artículo 122 superior. La paz como pilar fundamental de la Constitución política. La paz es el fin último que debe regir todas las actuaciones del Estado, ya que es presupuesto para asegurar la vigencia de los derechos humanos. La misma Carta Política se erige en un tratado de paz que surgió de la voluntad del pueblo de poner fin al prolongado periodo de violencia vivenciado en el país a consecuencia del conflicto armado. Este deseo del constituyente primario se ve reflejado en las múltiples disposiciones constitucionales que hacen alusión a la paz y que la consagran como un valor de gran peso constitucional y como un pilar fundamental. La paz se encuentra consagrada en la Constitución como un valor de la sociedad y fundamento de los derechos humanos, como un fin esencial que irradia el ordenamiento jurídico, como un principio que debe dirigir la acción de las autoridades públicas y como un derecho y un deber de los ciudadanos y las autoridades. En palabras de la Corte, todas las ramas y órganos del poder público deben garantizar a toda la comunidad los derechos que genera la paz, como el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo, según la Corte Constitucional. Todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de la paz, incluso cuando esto implique ciertas restricciones al valor de la justicia y el derecho correlativo de las víctimas a esa justicia, como ocurre en la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. De lo contrario, por las circunstancias fácticas y jurídicas del conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable. Piénsese, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se desmovilizó en 1992 después de las negociaciones llevadas a cabo con el gobierno a instancias de la Organización de Naciones Unidas y que dieron como resultado el Acuerdo de Paz de Chapultepec. Este proceso y el acuerdo de paz alcanzado permitieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional su inscripción como partido político y abrieron paso a su vida lejos de las armas. La paz es un principio fundamental, no solo de la Constitución, sino del derecho internacional. Voy a abreviar por razones de tiempo, después dejaré
por escrito las consideraciones porque veo que ya se me agota el espacio que tengo, explicando por qué el artículo 3º parcial limita de forma absoluta la participación política. El artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2012 restringe la libertad de configuración del legislador para permitir la participación en política de los miembros de grupos al margen de la ley. Al restringir esta libertad de configuración, avalada constitucionalmente, cercena la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto, porque impide, en algunos aspectos, que los miembros de grupos ilegales puedan participar legalmente en política. La anterior circunstancia profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad y no contribuye a la solución pacífica de los problemas económicos, sociales y culturales que originaron el conflicto. Adicional al anterior, esta restricción a la libertad de configuración implica darle un carácter absoluto a un cierto tipo de justicia exclusivamente retributiva, a la que le gusta el señor procurador, para lo cual se sacrifica innecesariamente la paz al prohibir al legislador el uso de un mecanismo legítimo para conseguir una salida negociada al conflicto. La inserción en la vida política en nada implica impunidad, señor procurador, porque se trata de viabilizar por las vías democráticas una demanda que en el pasado fue canalizada por la vía armada. Señor fiscal, ha concluido su tiempo.